Empiezo contando quiénes son uno y otro, por lo menos por decir su currículum muy resumidamente, porque es amplio. David Pino, vinculado al mundo cooperativo desde el año 84, socio de Tratec y fundador de la Federación de Cooperativas Andaluzas. Ha sido gerente de Aresco, entidad creada para gestionar planes de reconversión y sectores cooperativos. Ahora veréis la vinculación del mundo cooperativo con el suelo, con esta operación, que también es importante. Socio fundador de FAECTA, que es la Federación de Cooperativas Andaluzas, ¿vale? Emprendedor nato y persona con gran capacidad de motivación y comunicación, con amplia experiencia internacional, habiendo impartido charlas en distintos países de Europa y Latinoamérica. Desde el 96 hasta el 2015 ha sido director de la Escuela de Negocios CADE y ha analizado muchísimos, más de 2.000 proyectos, favoreciendo el nacimiento de 800 empresas y 300 de ellas cooperativas. Actualmente es responsable de Innovación, Economía Social en la Delegación de Bienestar Social, Empleo y Barrio del Ayuntamiento de Sevilla. Es el redactor del Plan Director de Innovación Social para el Empleo y es el sitio donde impulsa y dinamiza la puesta en marcha de proyectos innovadores para la ciudad. Tiene amplia experiencia en formación, colabora actualmente tanto en el diseño de programas y metodologías formativas como en la impartición de formación en temas de economía social, desarrollo local, emprendimiento colectivo e innovación social. Es decir, ahora, y es interesante la vinculación de esta actuación de su amplio conocimiento y vinculación con el mundo cooperativo con la actuación de suelo. Y por el otro lado tengo a Miguel Ángel, que tengo, me lo mandaste tú, no estaba buscando por la demanda de la organización. Miguel Ángel Rojas, que es arquitecto, tiene la doble vertiente de arquitecto de la calle y de la realidad y arquitecto del mundo docente, que yo creo que es muy importante esas cosas. Miguel Ángel Rojas Rodríguez, arquitecto urbanista, profesor asociado del departamento desde el 2006, impartiendo clases de grado y máster, tanto en la Universidad de Sevilla como en la de Barcelona, fundador de Factor IA Arquitectura y Urbanismo en 2002, que es la empresa encargada del desarrollo de este suelo, que veremos más adelante, y profesionalmente ha sido integrante de la Oficina del Plan de Sevilla, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y ha trabajado en distintos municipios, entre ellos en el de Carmona. Ha sido ganador y finalista de distintos concursos públicos de urbanismo y vivienda, por ejemplo, el parque sobre el antiguo río del cauce del río Guadaira, el Plan Municipal y Ordenación del Frente Litoral de Matalascañas y unas viviendas en La Palmera de Envicesa. Actualmente está llevando, bueno, yo creo que tiene todo el trabajo tú de Sevilla, ¿no? Está llevando las actuaciones de Palmas Altas, que para los no de Sevilla hay 2.830 viviendas, y Villanueva del Pítamo con 10.000 viviendas, y el Parque de la Innovación. O proyectos de regeneración urbana en Las Naves de Itasa, que es el que es objeto de la mención especial. El planteamiento del esquema es que haya una exposición por parte de... ¿Tú primero, David? Yo primero. David, luego Miguel Ángel, y luego habrá una parte del tiempo para que preguntas que estoy seguro que nos van a surgir a todos, ¿vale? Pues, David. Venga, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a intentar en 20 minutos resumir 7 años de trabajo. Primero agradecer a Envicesa que dé un hueco a la gente de innovación social. Cuando yo participo en estas cosas, me acuerdo de un amigo mío que se llama Manuel, que se enteró de que no era el preferido de su madre cuando le dijo: Manuel, tira tú la foto y así salimos todos, ¿no? La gente de innovación social no nos tiene, pero yo voy a dar el enfoque de innovación social y Miguel Ángel completará la parte más de urbanismo y vivienda. Este concepto que intentamos acuñar desde hace 7 años a partir de lo que fue una de las empresas textiles más poderosas del sur de Europa y que está, y no nos olvidemos que es lo principal, ubicado entre los 2 barrios más pobres de España, lo que intentamos es un enfoque que va mucho más allá de hacer viviendas, como han dicho ahora, sino de la verdadera factor de la realidad del urbanismo. Situaros que Sevilla se ha dotado de una herramienta estratégica de transformación, preparado y es líder, a través de su plan estratégico que tuvo una amplia participación, que tuvimos que todos los ciudadanos
reformulado a partir de la pandemia y que se convirtió a través del liderazgo de la Comisión Ejecutiva en Reactiva Sevilla. Y no sé si sabéis que Sevilla es la ciudad más grande de España que se ha dotado primero de una agenda urbana como elemento fundamental. Y dentro de esa agenda urbana, el proyecto que os vamos a contar estaría dentro de los 19 proyectos tractores y estratégicos de la ciudad, que articula a través de la configuración de 4 ecosistemas, a través de los ecosistemas de participación social, el de los propios proyectos municipales, el de las propias dinámicas de las empresas municipales, como en Visesa, y últimamente se cerró el ecosistema de emprendimiento y el de conocimiento. Dicho esto, deciros que el enfoque de este proyecto tiene que ver con el Plan Director de Innovación Social. Sevilla fue la primera ciudad del mundo que generó un plan de innovación social como palanca de cambio, que también está entroncado evidentemente con las estrategias del Plan Municipal de la Vivienda y, por último, con toda esa estrategia tan fundamental de la parte que tiene en Visesa y de lo que ahora mismo cubre el presidente de Visesa, de las estrategias de barrio de transformación social, ¿vale? Ese es un poco ubicaros. Pero también tiene mucho que ver con algo que la gente no conoce mucho, que es el nuevo concepto de misiones económicas. Que sepáis que Europa, tomando la filosofía de Mariana Mazzucato, acaba de lanzar 5 misiones, y yo, en lo poco que influyo, estoy intentando que lance una sexta, que sería cómo atacar en Europa un plan integral para minimizar los problemas de los barrios en transformación. Todos los países tenemos grandes problemas con los barrios en transformación, pero el que más nos afecta es que, no sé si sabéis, que Sevilla ha sido seleccionada una de las 7 ciudades de España dentro de esta misión, que es la de ciudades cero emisiones. Y eso tendrá que ver con la nueva forma y formulación de los barrios. Por tanto, solo 100 ciudades de Europa han sido seleccionadas en este nuevo concepto, que es bueno que conozcáis, ¿vale? En otro tema, esto también está encuadrado en, si no lo conocéis, la nueva Bauhaus europea, con sus nuevas oportunidades, pero también con la recuperación de la belleza y el enfoque de cómo se tiene que articular el concepto de crear ciudad, ¿no? Por otro lado, 2 cosas que suman. Los primeros contactos que empezamos hace 7 años de cómo recuperar el espacio de Itacia hacia la ciudad, de devolverle la dignidad obrera a uno de los barrios que nació por la fábrica, de generar conceptos que tengan que ver con el empleo y que no con la especulación, tuvo que ver con la declaración de Sevilla por la economía circular, en el que empezamos a plantear crear un barrio de economía circular, y tuvo su culmen estratégico en lo que nos trae, que es el pacto de liderazgo entre Sevilla y París para crear el nuevo concepto que da nombre a esta ponencia, que es las ciudades de los 15 minutos, ¿vale? Dicho esto, yo en los proyectos que intento dinamizar trabajo con una fórmula de desarrollo que se ha aplicado, y veréis a esta metodología, que es, primero, la innovación social, aunque siempre os van a vender aparatos con innovación tecnológica, pero la innovación social es cómo colectivamente afrontamos de forma imaginativa la resolución de nuestros retos. Después, la innovación tecnológica al servicio de todo esto, y por tanto las actuaciones que se hagan en Itaza y que explicará Miguel Ángel tendrá que tener un componente tecnológico potente, pero todo siempre contextualizado con el territorio donde nos encontremos y donde el factor fundamental es apasionar a la gente con los proyectos. La inteligencia emocional colectiva. Ya me gustaría a mí tener la misma capacidad en el urbanismo o en el empleo que tiene el fútbol de apasionar a la gente, ¿no? Entonces, si apasionamos a la gente con los proyectos, lo hacen suyo, tendremos una multiplicación del efecto. Todo esto tiene que ver con los conceptos de que todo lo que hagamos ya no sirve para parar el cambio climático. Lo que tenemos que hacer es cosas que sean resilientes de adaptación a algo que ya no lo podemos parar. Por tanto, sí os traigo aquí las dimensiones y los catalizadores de que lo que planteamos aquí tiene que ver con la gobernanza local frente al cambio climático. Nuevas formas de afrontar las edificaciones a partir del liderazgo que tiene el ayuntamiento, prepararnos para afrontar las crisis, desarrollar nuevos técnicos con nuevas miradas, pero sobre todo lo que quiero incidir es que nos han machacado durante 40 años con la competencia y ahora toca 40 años de cooperación. Los retos son tan poderosos que nadie solo se puede intentar decir que va a resolver algo. Ni lo público, ni lo privado, ni la sociedad civil. Tenemos que articular mecanismos de cooperación en todo eso, ¿vale?
En este tema tenemos que ver transversalidad, integración, participación, compromiso y responsabilidad, flexibilidad, que es uno de los elementos que veremos del urbanismo. Y tendremos que tomar, que mucha gente no sabe, la poderoso que es la gestión del espacio público para la resolución de gran parte de los problemas y de la visión de las ciudades. Por tanto, sí os recomiendo que visitéis la Carta de la ONU sobre la gestión del espacio público, y yo intento siempre influir en los técnicos que van a desarrollar que se lean estas cosas y que lo sepan, o los 10 consejos que mandata la ONU para cómo los espacios públicos pueden ser la palanca de cambio social en los barrios más desfavorecidos o en la ciudad en general, ¿no? Que se mide siempre la triple dimensión del espacio público, la accesibilidad y la conectividad, el confort y la imagen, y el uso y la gestión. Y si veis, coincide con el barrio de los 15 minutos, con las conexiones que os contará Miguel Ángel ahora, de barrio que conecta con infraestructuras verdes y rompe el muro de Itaza y conecta esos dos grandes barrios, o el concepto de economía circular. Y 3 elementos también: la perspectiva de género, una mirada femenina a todo, desde el punto de vista de esa mirada, la interculturalidad como elemento fundamental, y ya veréis cómo todo esto tiene que ver en el espacio, y la intergeneracionalidad. Ya está bien de guetos, donde dividimos a la gente por edades, tenemos que mezclarlo todo, ¿no? Y llegamos al nuevo concepto, por si alguno no lo sabéis, de la ciudad de los 15 minutos, que no es más que volver a los conceptos que teníamos de pueblo o de barrio en las ciudades modernas. A partir de 4 elementos fundamentales. 3 conceptos, que es el cronourbanismo, empezar a medir los tiempos en las ciudades por lo que se tarda andando, o en todo caso en bicicleta, y no por el coche. Por tanto, cuando digamos 15 minutos, es 15 minutos de alguien andando, no 15 minutos a toda pastilla por un coche. La cronotopía, que es la máxima optimización del uso de los espacios durante todo el tiempo. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los colegios cerrados medias tardes y la gente no tiene pistas deportivas? ¿Qué hacen? Ese es otro de los conceptos de optimización. Y sobre todo el concepto de topofilia, que uno ame y quiera estar en el sitio donde vive. Pero sobre todo el concepto urbanístico de los suelos neoterciarios, que permita que en un radio de 15 minutos dejemos de hacer guetos, aquí va la industria, aquí va la educación, y concentremos en un espacio de habitabilidad todos los usos posibles. Para eso hay una industria limpia que no hace ruido, para eso tiene que estar el sistema educativo cercano, para eso, y eso es lo que plantea el nuevo concepto de ciudad de los 15 minutos a partir de ese nuevo concepto legal de los suelos neoterciarios como elemento fundamental. Que además se le suba la tecnología, y por eso se hablan de espacios urbanos neoterciarios aumentados, que es una triple dimensión, que es la dimensión digital sobre los espacios, ¿vale? Esa conexión en red, por tanto, son los factores de elementos fundamentales. Dicho esto, y aterrizando el proyecto, os sitúo el proyecto. El proyecto, rápidamente, es, que os lo explicará mejor Miguel Ángel, es fruto de uno de los 2 ARIS de esa pastilla, el ARIS DC4, que coincide, en este caso, más simple, con un único propietario, que es el Ministerio de Hacienda a través de su empresa instrumental Segixa, con lo que la negociación ha sido más fácil, que estaba ahí bloqueado y que lo que queremos es que no se tire todo y que se especule con vivienda, sino se mantenga una parte fundamental industrial. Aquí veis toda la pastilla, si no os situáis, centro al campo, polígono Navisa, ¿lo veis? Aquí estaría polígono sur y allí estaría el cerro. Por tanto, es una pastilla ideal que se ha consolidado en el centro de la ciudad para hacer cosas distintas. La idea fundamental, ahora lo dirán, es estos 2 ejes de mantener esta nave, que es la más bonita que yo haya visto en mucho tiempo. Yo me he dedicado al catastro muchos años y he visto unas cuantas, que es la nave de acabado de la antigua Itasal, y esta nave fundamental, esta pastilla, dejarlos como elementos generadores de empleo y dinámica, y todo esto un nuevo concepto de barrio. Ahora os lo explicarán más. Dicho esto podemos estar presentándolo porque recientemente se llegó a un acuerdo entre el Ministerio y el Ayuntamiento, especialmente instrumentalizado a través de Envisesa, para que empecemos a desarrollar un proyecto que tiene que ver con un urbanismo adaptativo, que puede echar para adelante o para atrás, que tiene que ver con nuevas formas de localizar los ODS,
que tiene que ver con un nuevo concepto de Smart Community, de comunidad inteligente, no tanto de Smart City, muchos aparatos, sino de hacer colectivamente las cosas y crear comunidad, que tiene que ver con la industria, ya no se llama 4.0, ahora hay industria 5.0, la industria redistribuida, volver desde el concepto de soberanía industrial, a traer la industria al centro de las ciudades, pero industrias limpias, que los trabajadores puedan vivir cerca y que se integre con todo haciendo conceptos híbridos, el concepto de una economía plural transformadora, desde la economía circular, verde, digital, inclusiva, desde conceptos de economía social y cooperación de nuevas formas, porque lo que queremos con este proyecto no es solo acometer un proyecto, sino un prototipado a escala, porque todas las ciudades de Europa y del mundo tienen estas problemáticas con estos barrios y que podamos actuar, testear, verificar, probar, equivocarnos rápido y barato para después replicar y escalar en otras zonas y en otros lugares. Y por tanto es la primera vez que en la teoría, en práctica, sobre una recuperación y no sobre una nueva construcción, podamos testear cómo el urbanismo con un enfoque intensivo en empleo, de regeneración, con los más modernos elementos, pero escuchando al barrio y escuchando a todo el mundo, podamos después replicarlo y escalarlo en otros lugares. Ese es el enfoque un poco de este proyecto, ¿no? Y que todo esto ha sido desde un concepto de nueva gobernanza público-privada ciudadana. Necesitamos lo público-público, administración central, ayuntamiento, ya arrastraremos al gobierno regional también, lo privado porque necesitamos, porque el concepto es que la nave sea como un gran centro comercial pero industrial, como un hub que ahora os explicarán. Para eso necesitamos empresas tractoras intensivas en mano de obra, pero también conocimiento, y que esté la universidad, que para eso lo primero demuestra un botón. Cuando uno quiere liderar algo, lo primero que hicimos es trasladar la delegación de empleo allí, y la metimos dentro. Los funcionarios allí. Algunos ya me odian todos, menos dos que están de baja, pero no hemos ido del parque de María Luisa a donde tiene que ir uno, que es, si uno es empleo, tiene que estar en las trincheras donde están los problemas, en los barrios con desempleo, ¿no? Y ahora ya están muy contentos. Por tanto, que lo sepáis, ¿qué otra forma de vamos a forzar que esas empresas dejen de hablar de competir y hablemos de competir, que es colaborar compitiendo, competir colaborando, en el que empresas que pueden de competencia compartan espacios comunes, el comedor, los vestuarios, el sitio de investigación, como un centro comercial pero industrial y con otros conceptos, que es un centro, lo que pretendemos, además del barrio que es más ampliado, el espacio que es el que a mí más me motiva, que es la generación de empleo como elemento fundamental y de riqueza, que es el concepto de hibridación. Queremos atraer el conocimiento a la universidad. Otra gente, con la propia Envicesa ha dicho, si el mismo modelo que hicimos en Arte Sacro de ir, gestionar, llenar, se va y va a venirse allí a volver a hacer la misma dinámica diciendo, yo creo tanto en esto que traslado mi sede y la utilizo como dinamizadora, ¿no? Por tanto, es un centro que pretendemos, y otro de los elementos pioneros que queremos realizar es que esa nave, cuando veáis la foto, según las primeras estimaciones, solo la cubierta de esa nave produciría 5 megavatios de luz en una comunidad energética industrial que sería de las primeras de España. Con 5 megavatios de luz podríamos eliminar toda la pobreza energética de los dos barrios cercanos con el aumento de la directiva de a 1 kilómetro de distancia, con lo que el ayuntamiento haría una labor alucinante y se ahorraría también mucho dinero y dejaría de pagarle dinero a Endesa. Por tanto, que sepáis también que ese concepto, para eso, y acabo, tenemos que aprender a medir las cosas de otra manera. Y cuando hablamos de innovación social, no hablamos de dinero en la evaluación, ni hablamos de Producto Interior Bruto, ni hablamos si es que el proyecto que vamos a hacer aumenta la calidad de vida de la gente, si empoderamos a la ciudadanía, si hacemos que la gente apropie el conocimiento de lo que estamos hablando, si el proyecto es escalable, si es replicable, si es sostenible en sus todas variedades, y por tanto esto está muy bonito, pero esto tiene números detrás y es más sostenible y más atractivo que la forma tradicional de vengo, especulo, construyo unas torres y me voy, si es resiliente, que va a ser fundamental y se va a adaptar,
Y hay un concepto que se llama índice Minoe de soberanía, que tendremos que aplicar en los ayuntamientos, es qué de capacidad de actuación de ese propio barrio en su propia generación de energía como sistema va a testearse ante elementos que sean ajenos a él, ¿no? Y por último, si estamos actuando o no para el bien común. En realidad, no podemos construir futuro sin aprender a construir ecosistemas. Y un ecosistema, que es lo que pretendemos volver a retomar, no es más que una comunidad de comunidades y la base fundamental es la conversación. Pero no la conversación para insultarnos, sino para entendernos, para volver a utilizar el factor más importante que tenemos los humanos, para plantear algo fundamental. Y acabo con esto. La gente nos unimos por 3 identidades antropológicas. O unidad de mandato, que es la que hacen cuando tenemos 6 años y nos meten en la clase, esta es tu clase, y a la fuerza. Unidad de resistencia, que nos unimos porque tenemos un problema en común o una necesidad en común, que eso tiene un problema, que es que cuando resuelve el problema no nos une nada. Y por último, lo que queremos con este proyecto. Cuando empezamos a lanzar este proyecto me dijeron que cambiara de camello, que qué drogas tomaba y que estaba diciendo auténtica barbaridad. Bueno, pues lo que hemos intentado generar es un proyecto tan ambicioso que nadie lo pueda hacer solo y tan atractivo que nadie pueda resistir la tentación de participar. Y tiene que ser un proyecto marinero. Cuando creamos que hemos llegado, la gente del mar sabemos que el horizonte es inalcanzable. Y eso hace que minimicemos las miserias del día a día. Entonces, vamos a generar un proyecto ilusionante, distinto, referente, tomando las referencias de los mandatos que se dicen en papel para intentar aplicarlo a la realidad, que sume y que no sobra a nadie y que le devuelva la dignidad a 2 barrios que la han tenido siempre, pero que hay que activarla y que a veces no se resuelven los temas solo con temas paliativos ni de ayuda, sino con proyectos que animen a la gente a empoderarse. ¿Vale? Espero que ahora os aterrizarán los temas urbanísticos y concretos. ¿Vale? Gracias por escucharme. Pues eso, vamos a intentar aterrizar algunos de la metralleta de conceptos que utiliza siempre. Sí, es para provocar, tú sabes que es para provocar. No deja nada en el tintero. Entonces, bueno, nosotros somos el equipo de arquitectos urbanistas que tuvimos la confianza de Envisesa para hacer este pequeño trabajo previo que tenía que ver en investigar un poco acerca de la capacidad que tenía el espacio de Itasa, que ya conocíamos y habíamos trabajado en él, para realizar este proyecto, digamos, de innovación, atractor y de regeneración urbana, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil en 20 minutos contar algo tan complejo, pero bueno, hasta donde llego paro y luego ponemos un videíto que se hizo de un par de minutos que creo que lo explica todo, ¿no? Para quien no conozca Itasa, pues Itasa, bueno, fue en su momento, se generó una industria que empezó justamente en la Guerra Civil Española, ya por el año 39, y fue durante los años 60 una competidora directa con la industria textil catalana, con lo cual tenía... Fidel precisamente me está hablando de la Itasa de Carmona, conocemos la Itasa de las desmotadoras por todo el territorio, bueno, y se generó ese polo de producción de textil, digamos, que funcionó muy bien hasta una época y luego tuvo un declive. Esto es un grabado que encontré un día en una visita allí a la oficina de la cooperativa, donde realmente se veía lo que era Itasa, era una gran industria completamente, digamos, autosuficiente, en medio de un espacio rural, y aquí se veía exactamente. Bueno, en la ortofoto del año 56 ya se veía como por aquí ya, este es el río Tamarguillo, digamos, a cielo abierto en ese momento, donde actualmente está la ronda del Tamarguillo, y aquí donde se generaría el polígono sur, y donde ya existía, previo a la instalación de Itasa, la barriada autoconstruida del Cerro del Águila, pero que realmente tuvo su crecimiento en paralelo y en torno a Itasa. Itasa, imaginaos que era una industria que llegaba a tener 3 turnos y más de 1000 trabajadores al día. O sea, era la principal industria casi de Andalucía en ese momento, ¿no? Y del grabado esto, pues empezamos a ver cosas como muy curiosas. Fijaos cómo realmente existía un tranvía por la actual avenida de Itasa, que se desmanteló. Existía un tren por la actual avenida de La Paz, que era el tren de los panaderos, ¿no?
y existía una ciudad como mucho más moderna que lo que nos encontramos a finales del siglo XX. Era una ciudad perfectamente comunicada en la periferia, que tenía su producción de energía propia, que tenía su economato, que tenía su hospital y que prácticamente era una ciudad autosuficiente. Entonces, había determinadas pistas que quizá lo que había era que hacer una lectura de cómo recuperar algunas de las cosas que tenía ese elemento en su época, ¿no? Bueno, aquí hay una descripción rápida en una ortofoto para que veáis que realmente Itasa estuvo antes que nada, ¿no? Finalmente se ha quedado ahí generando un poco una barrera urbana entre dos barriadas que no comparto contigo, que sean las más pobres serán las 3000 y los pajaritos, porque desde luego el Cerro del Águila es una barriada donde son me gustaría... Son esas. Sí, sí. Y bueno, pues empezó en el año 40, durante la dictadura, a funcionar esta industria, con unos arquitectos, digamos, la primera parte la hizo Talavera, la segunda parte la hizo Galnares, o sea, arquitectos regionalistas, y bueno, ya en la última fase del año 60 dicen que hasta incluso Fisac fue parte autor de la nave de hormigón. Finalmente, tuvo su expansión, digamos, ahí se ve un esquemita en la parte superior, como digamos va multiplicándose por 6, por 2, hay una serie de años donde prácticamente esas 60 hectáreas están ahí, digamos, como un gran espacio de producción, y con el tiempo pues se fue reduciendo su superficie, pues generando nuevo equipamiento, un gran centro deportivo, luego la zona del edificio que hizo la sede central de la Junta de Andalucía de Empleo, etcétera. Hasta que finalmente, previo a la redacción del Plan General de Sevilla, pues queda embolsado lo último de Itasa, que además, bajo nuestro punto de vista, lo más valioso arquitectónicamente. Y además que no tenían en ese momento ningún grado de protección. Habréis visto que se ha conseguido proteger una de las naves después de 20 años, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido aquí el problema de Itasa? Aquí se ve la envergadura de la intervención y cómo realmente es esa pieza que todos hemos leído siempre en el titular, el muro de Itasa, que realmente es una pieza que, digamos, le da la vuelta a toda esta supermanzana y que realmente ha impedido históricamente la relación de la zona del Polígono Sur y la Avenida de la Paz con la zona del Cerro. Sin embargo, el Cerro sí que tiene una apertura muy clara y una relación clarísima, incluso una identidad con este espacio industrial, ¿no? Bueno, estos son unos esquemas de cómo fue creciendo. Para quien no lo sepa, bueno, pues era una industria, digamos, que se desmotaba en las principales cabeceras de comarca, y aquí, bueno, venía tanto el algodón como la lana, se producía, y finalmente había una nave que era la de acabado, donde aparecían, digamos, digamos, el ciclo completo de la elaboración del textil. Bueno, había edificios de mucho interés, de producción de agua, producción de energía, la casa del médico que le llaman, que era un ambulatorio, taller, en fin, una industria que intramuro era completamente autosuficiente. Una de nuestras primeras intenciones ha sido un poco poner en valor estos edificios para ver si de alguna manera, igual que la nave que se ha catalogado actualmente, creemos que hay algunos edificios con bastante interés, y que cualquier intervención arquitectónica de alguna manera debiera también de recoger estos contenedores y ponerlos en valor, más que demolerlos y buscar otra estrategia, ¿no? Bueno, pues esto es muy rápidamente porque no tenemos tiempo, pero la zona de talleres, digamos, se hicieron un estudio y un levantamiento de esa apariencia. La característica común que tiene es una arquitectura de ladrillo muy abstracta, como muy robusta, y que luego en su interior son muy frágiles, porque son una estructura muy elegante, muy liviana normalmente, y da la sensación de que como desmonte algo se cae todo, ¿no? Hay algunas operaciones, bajo mi punto de vista, no muy adecuadas, como la rehabilitación de este edificio, precisamente donde vosotros estáis ahora mismo, ¿no? Que se hizo, bueno, una intervención un poquito extraña y con una construcción un poquito cuestionable, o esto que eran de alguna manera los comedores, el último espacio de comedores, que al final se revistió. Pero hay elementos muy interesantes, casi de arqueología industrial, como esta caldera o elementos de depósito, que en otras ciudades pues se han utilizado realmente pues, para generar pequeña intervención en el espacio público, equipamiento, etcétera. La protagonista de esta parte de Itasa, de la IDS 04, que es la que va a ser ahora propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, es la nave lanera,
que es una nave que en una única cubierta tiene 3 hectáreas, 30.000 metros cuadrados. Y además con una capacidad espacial. Esta fue una foto de hace unos años, cuando realmente se estaba utilizando esta nave para almacenaje de vidrio, ¿no? Y fijaos, estos son lucernarios a norte, y realmente cuando hace una mirada a norte tiene una luz homogénea muy agradable, y luego, aunque tiene la cubierta de fibrocemento, tiene unas condiciones térmicas que no sé por qué, pero que funciona estupendamente. Y como veis, bueno, pues con una capacidad, esto sería un fragmento de un sexto de la nave, que fue donde el otro día se hizo la presentación por parte de la ministra y el alcalde, ¿no? Bueno, pues la situación es esta. Nosotros estamos intentando, y sobre todo David, tiene un empeño en que esto no sea una actuación solamente sobre el suelo público, aunque estamos empezando, y su intención y la intención un poco de la ciudad debe ser entrar en una rehabilitación completa, donde ahora mismo hay 3 agentes, digamos, una parte que era el reducto de la cooperativa Itasal, que parece que la ha cogido ahora un inversor industrial, otra parte, la parte central, que fruto de un poco del abuso inmobiliario terminó en manos de un fondo con una edificabilidad sobrepasada, y otra que siempre fue desde lo público, que es Naviditasa, que es un poco más equilibrado. El plan general, creo yo que con criterio, lo que decía en su ficha, con una redacción un poco ambigua, era que había que mantener actualizando este espacio industrial, que eso nadie sabe bien lo que es, ¿no? Porque realmente no se podía proteger porque no estaba dentro del catálogo, pero siempre la pretensión era un poco, de alguna manera, preservar esto. Sin embargo, el ARIDES 03 Itasal pues era mucho más agresivo, y lo que hacía, bueno, era de entrada una edificabilidad muy alta, más de 500 viviendas, en la mitad del suelo, porque el otro suelo se preservaba como uso industrial. Bueno, estos son un poco los antecedentes, y luego, bueno, pues cómo aterrizábamos un poco todos estos conceptos que se estaban trabajando por parte de Carlos Moreno en París, ¿no?, de la ciudad de los 15 minutos, etcétera. Realmente tuvimos que hacer muy poco, simplemente trasladar y espacializar un poco estos términos, porque el emplazamiento ideal. O sea, ¿qué significa la ciudad de los 15 minutos? ¿No? Pues un espacio que en un radio precisamente de un cuarto de hora tú puedas desarrollar tu vida en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, realmente cuando ubicábamos el centro de Itasa en la ciudad de Sevilla, pues está a menos de 15 minutos de la parada de la única línea de metro que hay, a menos de 15 minutos de la zona de las 2 universidades, tanto de la Pablo Lavide de la Universidad de Sevilla, del distrito sanitario que compone Virgen de Rocío, etcétera, etcétera, etcétera. Conectada con el corredor verde del parque sobre el antiguo cauce del río Guadaira, o sea, el emplazamiento, cuando traza un poco eso, y bueno, y si de alguna manera con vehículos motorizados estamos también a 15 minutos del aeropuerto de Sevilla, y con eso a 15 minutos de cualquier lugar de Europa, ¿no? Con lo cual, esta cosa, ¿no?, más avanzada del movimiento moderno, donde ya aprovisionarse, cuidarse, aprender, ya no solo vivir, trabajar y dormir, pues bueno, un espacio ya desarrollado. Como hemos contado, bueno, pues se hacen estos esquemas, donde vemos que está justamente en medio del futuro, presente y futuro anillo de cercanía ferroviario, con la C30, el aeropuerto, las líneas, el cruce de la próxima línea de 3 que se inauguró ya, etcétera. El emplazamiento es ideal, ¿no? Con lo cual, estas cosas que se están trabajando de crecer en la periferia, teniendo, digamos, las 3 cuñas industriales de Sevilla como elementos de rehabilitación, parece un poco fuera de lugar, ¿no? Bueno, lo que se nos encargó por parte de Envisesa también era un estudio de viabilidad, ¿no? Y un poco una puesta sobre la mesa de la realidad existente. Realmente, esto es lo que planteaba el ARIDES 03 de Itasal, que son, pues, en torno a más de 120.000 metros cuadrados de techo, con torres de 28 plantas de altura, en fin, una cosa que es un poco desproporcionada. En ese sentido, nosotros estuvimos trabajando con una hipótesis que básicamente, y también por darle viabilidad a un proyecto y capacidad al proyecto tecnológico que planteaba David, era acumular el terciario, que en su momento en el plan era unos usos más híbridos, pero por las necesidades de implantación de estas empresas, acumular, digamos, todos los espacios terciarios en la gran nave para mantenerla como un gran único espacio industrial, y hacer dos pastillas residenciales, que un poco se da esta imagen u otra, que casi las pastillas lo que hacen es acompañar en esa cuña verde que desde la Avenida de la Paz entra en el Cerro del Águila. Bueno,
además de, pues, esto tuvo un estudio relativamente complejo, Ismael Domínguez, que lo pilotó y que está aquí presente, lo sabe mejor que nosotros. Y bueno, sí, como ha dicho David, pues aquí a la izquierda tenemos arte sacro, y que como ejemplo de una intervención que ha funcionado bien desde los usos mixtos y en un sitio también un poco que nadie se creía. Y esto simplemente es la nave central a escala con arte sacro, para que veáis las dimensiones de lo que estamos tratando. Entonces se estuvo utilizando la arquitectura existente, establecer unos mecanismos flexibles para la implantación de empresas que necesitaran desde 200 hasta miles de metros, digamos, y que además fuese como una incubadora donde las empresas, digamos, se van generando y luego ya van buscando sus espacios propios en otros lugares, ¿no? Todo esto haciéndolo compatible, obviamente, con la estructura de la nave y con la arquitectura existente, porque un poco el reto, de alguna manera, es como reprogramar ese espacio, pero manteniendo todas las edificaciones. Estos son un poco unos diagramas de movimiento dentro de esta especie de loteo o parcelación interior hacia las zonas residenciales y los edificios administrativos existentes. Y esto, bueno, pues este gradiente o sistema de espacios públicos que desde la Avenida de la Paz, una infraestructura verde, que bien en los vacíos o bien bajo los edificios, generando un plano del suelo, pues, digamos, conectado. Y esto podría ser el zoning que planteábamos, que precisamente era un anti-zoning, porque no hay muchos colores homogéneos, sino que se trataba de investigar un poco en la ordenanza y en todos estos usos del co-living, que ya en Vicesa está haciendo en los edificios de equipamiento, con otra cosa que se llamaba el co-housing, el co-working, el co-factory, todas las cosas que se le ocurrieron a David. Sí, claro, de las drogas que me tomo. y bueno, esto sería un plano programático, un poco a la espera también de ver si podemos contagiar el resto de ITASA con estas cuestiones. Como veis, bueno, pues la ubicación del proyecto, hablando de estas cuestiones de la infraestructura verde, que entendíamos que el Tamarguillo y La Paz ahora mismo, digamos, se pueden entender como dos grandes corredores verdes, y a través de ITASA, por la calle Pedro Muñoz Torres, podríamos llegar, digamos, hasta el mercado y hasta el interior, digamos, hasta los espacios públicos del Cerro del Águila, ¿no? Todo simplemente con una cuestión que puede parecer muy fácil, pero tiene que ser muy difícil, porque habría que tirar el muro de ITASA, y eso, bueno, pues precisamente la falta de propiedad de estos suelos ha impedido hacer eso. Esperemos que pronto se produzca ese evento. Bueno, estas son imágenes más o menos tal, precisamente para poner en evidencia que lo que se plantea allí pues parece que no es lo más correcto o lo más saludable, y bueno, espacializando conceptos. Esto para nada todavía es un proyecto, son bocetos, son imágenes un poco provocadoras, y también, bueno, se estuvieron haciendo un cálculo de qué significaba tener más de 3 hectáreas de producción de energía fotovoltaica para la generación de una comunidad energética, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones de economía circular, que realmente hay tecnología ya para que sean posibles, ¿no? Bueno, pues aquí un poco, esto sería el desmontaje de las naves, el interior, la estructura estas de los co-living en los edificios existentes, y bueno, y en los vacíos generar esa digamos, topografía o esos edificios que tuviesen, digamos, evocaran un poco esta cosa de los dientes de sierra. Hemos trabajado bien un poco más en detalle en las cuestiones de la nave, porque todo el cerro tiene una leve pendiente que hace que surja una planta más en la zona sureste, con lo cual tendríamos también una zona de estacionamiento para vehículos gratuitos, y podríamos eliminar el estacionamiento en el espacio público, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, pues, ¿qué se trata? Pues se trata realmente de rehabilitar la nave, y dentro pues tener unos contenedores que sean desmontables de alguna forma y que vayan pudiendo albergar en función de los programas y la necesidad del crecimiento o el decrecimiento flexible, con una primera pieza fija que sería más de administración, y todo lo demás pues serían una serie de pabellones que a 2 alturas, bueno, pues podrían generar incluso espacios espacios verdes, o incluso de producción de agricultura en un segundo estrato, que de hecho
parte de la actividad que ha quedado en Itasa ha sido la actividad de producción de setas, ¿no? Y no mucho más, vamos, básicamente pues se trataba de hacer 2 unidades de ejecución, una primera que pusiera en carga, digamos, la demolición del muro de Itasa y la conexión, para en una segunda estudiar de una manera más pausada con la incorporación de todas estas empresas, que básicamente, bueno, empezaría con este espacio de trabajo vinculado al espacio de residencia y a la generación de vivienda pública y privada, ¿no? No en demasiadas unidades, como veis, bueno, pues serían como 182 viviendas, esto era lo que decía el plan general, 105 protegidas y 150 alojamientos dentro de los 36.000 metros de la nave, ¿no? Y esto, bueno, pues hicimos así para la presentación del día un videíto que cuenta lo mismo, mejor casi, si lo podéis poner, por favor. Intentado cumplir el tiempo, los 20 minutos estábamos apretaditos. Gracias. Bueno, como el título en inglés, puntualidad británica por ambos ponentes, yo solo animaros y dar turno de preguntas a los que vayan preguntando. No sé si con micrófono, sin micrófono. Yo, antes de que pregunte a alguien, hay un micrófono de mano ahí. Cógelo. Deciros que en otra escala, pero como ha dicho Miguel Ángel, en Carmona también existía una desmotadora Itasa. Nosotros desde la empresa municipal de vivienda de Carmona compramos el suelo Itasa, hicimos pues 300 viviendas, respetamos de 7 naves, tiramos 4, lo primero que tiramos la valla, que también estaba vallado. Tiramos 4 y era en un borde del municipio y aislaba generaba una isla que rompía la comunicación, igual que pasa en Sevilla. Tiramos 4 de las naves, las menos singulares, 3 de las naves las mantuvimos, tienen ahora un uso de equipamiento, una un polideportivo, otra un centro relacionado con el empleo y la formación. Empezamos llevándolo público, el INEM, la Delegación de Empleo del Ayuntamiento, el CADE de la Junta de Andalucía,
un centro de formación ocupacional y ahora mismo está completo. Y después la tercera nave es un auditorio y juventud y salud. Se puede hacer, los números salen y sobre todo no tiene sentido seguir creciendo. Yo las dos actuaciones que he escuchado en Sevilla me parece estupenda, tanto el cuartel como esto, si no sigamos creciendo y vamos a aprovechar esos huecos que quedan. Y la tipología de edificación yo la respetaba y me parece un acierto. Pero por favor pregunta, que yo no quiero hablar de Carmona. El micrófono para este hombre. Buenos días y gracias a los ponentes. Yo quería hacer una observación y una pregunta. La observación o el comentario tiene que ver con la utilización de un nombre inglés para este proyecto y el sembrado de palabras de anglicismos y de palabras inglesas en la presentación, que digo ya detesto profundamente. Creo que manifiesta un complejo de inferioridad brutal nuestro frente, bueno, con el español tan cojonudo que tenemos, ¿no?, para expresarnos, y creo que es contrario además a los fines manifestados de participación social, de comunicación, etcétera. Posiblemente esto que diga sea una marcianada que nadie comparta, pero me parece fundamental decirlo en los sitios y invitar a reflexionar. A ver si vamos a tener que tardar 100 años en volver a hacer lo que deberíamos de haber hecho, como estamos haciendo ahora. Una pequeña observación. Y una pregunta en relación con la distribución de la tipología de vivienda que de momento está proyectada, si es que existe. Me interesa fundamentalmente saber qué proporción de vivienda protegida hay frente a la llamada libre. Bien, bueno, llamémosle libre, ¿vale? Y esclava, entonces, ¿qué vivienda esclava hay frente a la libre? ¿Qué cantidad de vivienda se proyecta hacer en propiedad y qué cantidad en alquiler, en arrendamiento? Si es que estos datos ahora mismo están. Y nada más, gracias. Detrás de esto no es una cuestión que planteamos nosotros. Nosotros desarrollamos una ficha de planeamiento que existe. El Plan General delimita un área de reforma interior y nosotros lo que hacemos, por contestarte, son unas 180 viviendas libres, que se llama, porque urbanísticamente se llama así, y unas 150 protegidas. Y esas 150 protegidas, que eran menos, el Plan General te permite aumentar hasta un 15% el número de viviendas, siempre y cuando vayan destinadas para vivienda protegida. Entonces, dentro de nuestra capacidad de actuación, lo que hemos ido a plantear el máximo número de viviendas protegidas, además de, en los equipamientos, plantear alojamiento que termina siendo vivienda protegida también. O sea, nosotros nos movemos dentro de los márgenes que no los imponemos nosotros. Y respecto a los anglicismos que podemos... Eso no está definido todavía, no está definido. Esto realmente lo que pasa es que si una parte de equipamiento que son co-living y co-housing, eso siempre será uso y no propiedad. Más el ámbito, no es alquiler propiamente dicho, pero el concepto de cesión de uso y eso, y los anglicismos, pues que, bueno... realmente son cosas de los arquitectos, todo el co-living y estas cosas se están definiendo en Europa y nosotros lo heredamos y bueno y es verdad que tenemos un idioma muy rico como para utilizar tanta terminología, pero bueno, tiene que... probablemente. Sí, pero estas cosas son culturalmente... Sí. Yo estoy de acuerdo. Creo que la comunicación, el empoderamiento, la participación, o se hace desde la perspectiva de un lenguaje común, o lo que estamos haciendo marcando barreras de las élites respecto del populacho. Muy bien. A ver, esta chica tan joven que quiere preguntar. Luego te invito a lo que tú quieras. Respecto a un poco incidiendo en lo que preguntaba José Ignacio de la vivienda libre y protegida, o sea, ¿el proyecto que habéis planteado es sobre suelo público todo o...? Es suelo público, el que tenemos nuestro es suelo público. ¿Y sobre suelo público se plantea suelo para vivienda libre? Es que estaba así en el plan. Bueno, claro, pero ahora si quiere el ayuntamiento puede ponerlo todo protegido sin contradecir el planeamiento. No tiene una base de plan especial que avale técnicamente toda esta idea. O sea, estamos en el minuto cero. Y obviamente una intervención pública debería ser con vivienda pública, lo comparto contigo. Nosotros lo que hemos hecho ahora mismo es trasladar lo que dice la ficha urbanística
con los conceptos un poco que se nos pedían, espacializarlo pero obviamente comparto contigo que una actuación pública es para hacer vivienda pública. Vale. De hecho, es lo que hemos intentado, en la medida de lo posible, meter el máximo número de vivienda pública. Estamos metiendo vivienda pública en los equipamientos. Vale, muchas gracias. Otra pregunta. Bueno, yo quería hacer una aportación, un matiz, simplemente. Soy Irene Daza, trabajo en la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda y, bueno, todos conocen, David conoce además mi carácter reivindicativo con respecto a las políticas sociales y bueno, sí que es verdad que me ha encantado escuchar, David, cuando hemos hablado de la inteligencia emocional colectiva, hemos hablado de apasionar a la gente, de esa perspectiva general de interculturalidad, de hablar de intergeneracional, todas esas cuestiones que creo que hacen que la convivencia sea adecuada y que hacen, no podemos obviar, y me parece que ese co-living, ese co-housing, ese co-working, ese fantástico diseño arquitectónico necesita, y no lo podemos obviar, de que se genere ese sentido de pertenencia al barrio, esa identidad con el barrio, ese que consideremos que es mi barrio, que es mi comunidad y que ahí está mi hogar. Entonces, todo eso se consigue, y bueno, yo creo que en Visesa está en una puesta en valor en esa línea a través de las políticas sociales, ¿vale? Entonces, que esas ideas maravillosas vayan enlazadas y unidas con esa política social y con esa intervención social desde las distintas disciplinas que podemos llegar a conseguir ese objetivo que todos habéis plasmado, ¿no? Poco más. Creo que es importante y que es mejor hacerlo con carácter preventivo que iniciar y después darnos cuenta de la necesidad que hubiese tenido el haberlo hecho. Así que os animo a que contéis con los profesionales de la política social. Y con la gente, sí, se trata de que ahora mismo hemos desatascado algo que llevaba 30 años bloqueado. Ahora todo esto tendrá sus procesos de participación, de activación, de concursos de arquitectura, de procesos participativos, siempre que no hagan caso a algunos, no siempre nos hacen caso, pero bueno. Yo quería preguntarles sobre cuál es el futuro de las naves que se acaban de proteger ahora, creo que se llaman las naves dentadas, que creo que están dentro también del proyecto. Y luego también cómo se resuelve la conexión con la Avenida de la Paz, porque hay una diferencia de cota notable entre este sector industrial y la Avenida de la Paz, aparte de la propia barriada de La Paz. Sí. Bueno, nosotros, lo primero, esto era un trabajo casi exclusivamente sobre el ARI DS04, que es en la zona sur, que era la parte que pertenecía al Ministerio, para que en Visesa llegara a un acuerdo. No es cierto que haya tanto desnivel cuanto más cerca del centro comercial del campo estamos, hay más desnivel. Pero en la zona intermedia, la calle Pedro Muñoz Torres, que es precisamente la que desde el Cerro del Águila conectaría con la Avenida de la Paz, no exactamente con la Avenida de la Paz, sino con una calle que se llama Piel de Toro, que es la que hay paralela al muro. Ahí tenemos prácticamente 2 metros de desnivel, que en una pendiente, que en una calle de 100 metros es una pendiente del 2%. Quiero decir, que es muy leve. O sea, lo que pasa es que el hecho de tener el muro nos impide ver realmente la relación dentro-fuera que hay. Pero si te fijas en la calle Andalucía Amarga, que se llama la calle que bordea por el sur Itasa y el exterior es coplanario. Si tiráramos el muro, hay acceso directo. Con lo cual, es verdad, es más acuciante esa diferencia de cota cuanto más cerca del Tamarguillo estamos. Pero realmente, si tiráramos el muro, nos daríamos cuenta que no hay tales diferencias en la parte donde estamos trabajando, en el eje central. ¿Y la otra pregunta era? No. La nave, exactamente, es que la nave... Pero se está refiriendo a la de Itasal, la de... Sí, la de Itasal, la de dientes de chela, de hormigón, ¿no? Esa que es tan bonita. Esa nave, lamentablemente, es que estuvo en manos de Itasal, de la cooperativa, luego de un administrador concursal, y ahora parece que hay un privado que la ha comprado. El privado que la ha comprado deberá de mantener los criterios de catalogación que hay. Pero bueno, no es ahora mismo un bien público, con lo cual es que esa es un poco la complicación de esta historia. Quizá habría, que no me voy a meter yo en esas cosas, pero a lo mejor habría que haber expropiado todo en una época, pero es que, no sé, las políticas fueron por dotar de edificabilidad para favorecer la
a la industria que todavía existía, y al final eso pues parece que no ha salido bien. No ha salido bien. Entonces ahora, pues lamentablemente está en manos privadas, aunque si está protegido, está protegido. Entonces el futuro, pues en eso estamos, ¿no? Un poco en intentar dialogar con todas las partes, ¿no? Sí, yo quería plantear dos cuestiones. Una es, bueno, por no centrarnos solo en temas de vivienda, que yo creo que más que le van a cambiar el nombre al barrio, porque más que el Cerro del Águila va a ser el Cerro del Gallo, con tanto co-co-co, con co-living, co-housing, co-co-co. Eso, al igual que hay viviendas sociales y demás, la planificación o la previsión de que también como espacio empresarial haya empresas sociales, empresas de economía social, etcétera. Eso era la principal cuestión. Y la segunda, bueno, felicitaros porque me parece un proyectazo y si David nos puede pasar los datos del camello, porque sinceramente está genial. No, la idea, ahora uno de los elementos fundamentales, la parte más que le toca al experto que es Ismael, es que cualquier centro comercial y aquí industrial tiene que tener entidades tractoras que dinamicen. Se está planteando ya y sentarnos, de hecho yo el 9 de marzo tengo una reunión con entidades inversoras industriales, pero por ejemplo uno de los proyectos que queremos ubicar ahí, que ya ha manifestado su voluntad, por ejemplo, ahí hay un empresario que ha manifestado su voluntad dentro de la movilidad y de la industria sostenible de la bicicleta y de otros elementos instalarse, pero hay un proyecto fantástico de economía social que es una franquicia social que se llama Cultivando Empleo, que es a través de la reproducción de crianza de setas, replicarlo en todo el país y generar Sevilla como uno de los puntos que ahora todas las setas, por ejemplo, vienen en un 80% de China. Entonces, la producción agroalimentaria de setas puede ser urbana, puede ser replicable y tener un proyecto de hacer. O tú sabes bien que estamos intentando seducir a la plataforma de las cooperativas más grandes de Andalucía, Cobat, Covirán, la de Cajamar, todo eso, que instalen el hub de economía social más grande de Europa ahí. Entonces, hay una serie de empresas que quieren instalarse y que van a ser quien fundamenten en esa alianza público-privada, el propio traslado de Envisesa o Lipasán, que quiere implementar temas, la dinámica que genere esa ciudad en pequeño con su actividad y que sea intensiva en mano de obra todo lo que hagamos en una industria moderna, interconectada, con tecnología, y también me interesa mucho la dinámica de ese nuevo concepto participativo de lo que podría ser una comunidad energética industrial, que es plantear nuevos conceptos a partir de energías renovables, ¿no? O también lo que se llaman conceptos biofílicos, que sea un brazo verde de la ciudad, en los diseños que se planteen a los arquitectos y todo, que tengan en cuenta la biofilia, ¿no? Los elementos de emisiones de carbono y todo. Por tanto, es una oportunidad, es un proyecto al que se puede sumar todo el mundo, pero que tiene que tener sus números y su sostenibilidad, que la propiedad no somos nosotros ahora mismo y que intentaremos serlo pronto, pero creo que es un proyecto como lo que yo planteé, lo suficientemente ambicioso para que nadie solo lo pueda hacer, lo suficientemente atractivo para que ya nos estén preguntando de distintos sitios y que atraiga y seduzca a la gente del barrio, que todo el mundo te cuenta que su abuelo trabajó allí, que su madre estuvo en Itasa, y que retome, por ejemplo, varias de las empresas tienen que ver con el reciclaje textil, es volver al relato, que es importante, los relatos en la sostenibilidad de las culturas tienen que ver, incluido el idioma, con recuperar relatos que fueron buenos en su día, ¿no? Entonces, hay todo un concepto de industria de reciclaje textil, ¿no? Estamos intentando también seducir a Cáritas que ponga su planta industrial no en Valencia o en Navarra, y que ponga la de reciclaje textil aquí, que siempre repetimos los modelos incluso con Cáritas, ¿no? Esa es un poco la dinámica en la que estamos. Una última pregunta, ¿no? Porque nos tenemos que ir, ¿no? Sí, aunque una última que estaban esperándonos, pero... Que nos echan ya porque entra la siguiente... Sencilla y rápida. Me han encantado las dos presentaciones y las ideas detrás de eso, pero me falta saber qué plazos son los plazos en los que este proyecto pensáis que se puede desarrollar o que puede iniciarse, por lo menos, iniciarse en sentido práctico de planificación. Los plazos del urbanismo son... Si quieres digo que no hay tiempo. Yo te diría, para mí, desde una trazabilidad inversa,
En 4 años debería estar completado por lo menos la primera fase más importante, que es la que me interesa a mí, de empleo. ¿Vale? Eso es lo que yo me gustaría. En el siguiente ejercicio de mandato municipal debería ser una realidad tangible. Pero eso puede o no puede ser, porque aquí puede pasar de todo. Pero ese sería un plazo razonable para que no se baje la intención. Sí os puedo decir, y lo puede ratificar el gerente, que ya hay mucha gente de otras partes de España que han mostrado interés por esta metodología, por la forma, por toda la secuencia, por implicar a la gente, por el papel que ya ha repetido en Visesa de, oye, esto no es más que repetir cuando tuvimos Arte Sacro. Arte Sacro estaba muerto y ahora está más vivo que nunca, y ya te digo que lo que me ha manifestado el gerente, oye, pues yo me traslado. Si tú has trasladado empleo, yo me voy con vosotros también a dinamizar aquello. Pues eso quiere decir que ya, de hecho ya, porque ya hay 80 y tantos funcionarios allí que le han dado vida a aquello que estaba muerto, ¿no? Que es la delegación de empleo, ¿no? Entonces, ya está funcionando, pero en 4 años sería muy razonable. Pero no digo nada, que esto, ¿sabes cómo es? Pues muchísimas gracias a ustedes por las preguntas tan interesantes, sin duda a David y a Miguel Ángel por su exposición, y yo animaros que se hacen las cosas. Muchísimas gracias. Si se ha hecho en Carmona, se puede hacer en Sevilla.